Seguimos actualizándole la información aquí en TN Todo Noticias. Tenemos información que se genera de último momento. Vamos a enlazarnos precisamente a conocer los detalles de la conferencia de prensa que está realizando el Ministerio de Salud. El tema es muy preocupante, pero más preocupación genera una alerta para que tomemos las medidas de prevención y conocer también qué están haciendo las autoridades de salud, porque se ha presentado un repunte en casos de sarampión. Pero ¿para qué más? Escuchemos mejor qué es lo que está aconteciendo en esta conferencia brindada por las autoridades de salud. Bueno, buenas tardes. Primeramente agradeciéndoles el favor de su presencia, que es tan importante para nosotros para comunicar al pueblo de Guatemala esta situación que pasó ahorita y nosotros como Ministerio de Salud Pública pues debemos al pueblo de Guatemala y se lo tenemos que informar. El día 18 de enero, después de 20 años de erradicado el sarampión en Guatemala, el presente día fue detectado un caso sospechoso de sarampión en una adolescente de 17 años que provenía de Alemania. Ustedes saben que los países de Europa, los países de Estados Unidos y los países de América del Sur, en algunos de ellos hay brotes de sarampión. Y nosotros habíamos estado cuidando realmente esta situación y en base a eso habíamos desde el año pasado hecho un acuerdo gubernativo para proteger a toda la población guatemalteca de no pudieran tener el contagio del sarampión. Sin embargo, este es un caso importado, como les repito, viene de Alemania. Nosotros ya tomamos todas las acciones para lograr tratar de controlar el brote. Los laboratorios ya se mandaron tanto al Laboratorio Nacional como al CDC Atlanta para que se confirme el diagnóstico y estamos en toda la capacidad de lograr controlar el brote. Fuimos ya al establecimiento de salud donde ocurrió este caso. Se está vacunando allá a los profesores y a los administrativos, y estamos solo pendientes de la vacunación a los niños, que esto va a depender de si los padres lo permiten o no. Si tienen alguna pregunta, yo quisiera realmente presentarles al doctor Barreneche. El doctor Barreneche es el representante de la Organización Panamericana de Salud en Guatemala, para que se refiera a ustedes sobre realmente la calidad de la vacuna que nosotros traemos a Guatemala. Gracias, señor ministro. Muy buenas tardes a todos. Pues con respecto a la vacuna que se está utilizando para darle respuesta a este brote, es una vacuna efectivamente importada a través del Fondo Rotatorio de la Organización Panamericana de la Salud, y esta es el tipo de vacuna que se está usando en la gran mayoría, casi todos los países de América. Es una vacuna bastante segura y que se necesita por lo menos dos dosis. Por eso a veces es difícil evaluar si las personas que tienen historia de vacunación están bien protegidos o no. Y por eso es que en un caso potencial de brote como es el que tenemos ahora, en el contexto de un país como lo acaba de mencionar el señor ministro, en donde la enfermedad fue eliminada hace ya bastante tiempo, se debe implementar un esquema de vacunación agresivo, dándole para poder hacer un bloqueaje y de contención de más casos de brote. Yo pienso que eso... Si tuvieran alguna pregunta, solo quería decirles que estamos abastecidos del biológico, tenemos abastecimiento del biológico y tenemos el recurso humano para poder enfrentar el brote. Es un caso y lo que estamos haciendo es previniendo, como siempre, acciones a tomar para que no se vaya a salir de control este brote. Lo de la vacuna lo queríamos dejar claro porque es una vacuna segura y podemos asumir esa responsabilidad. Puede tener algunos problemas, pero no es tampoco, como dicen, que estamos trayendo una vacuna de tercer orden, ¿verdad? No es una vacuna de primer orden, ¿verdad? Entonces, si el señor viceministro de Salud.
Si quiere, podemos proceder a preguntas y respuestas, doctor, y en base a eso pudiéramos poder definir algunos puntos, pues sería importante poder aclarar algunas dudas específicas que presentaran nuestros compañeros de los medios de comunicación. Gracias, señor ministro. Ministro, entonces, ¿sí se confirma que sea un caso de sarampión y si está controlado también? Bueno, es un caso sospechoso, ¿verdad? Hasta que no tengamos realmente la confirmación del Laboratorio Nacional, pero sí todo indica clínicamente, y vino de Alemania, ahí había gente que tenía sarampión. ¿Cuándo se estaría conociendo los resultados? Hoy en la tarde, tipo 5 de la tarde. Ministro, en torno a la alerta que se emite por parte de la cartera de salud, ¿cuál es el alcance de esta alerta especialmente para la población? Y si implica, en este caso, iniciar con campañas de vacunación en determinadas áreas que podrían ser, en este caso, propensas a nuevamente reactivar ese tipo de movilidad. Bueno, el viceministro les da... Por instrucciones del doctor Soto Menogazo, desde el mes de septiembre se hizo un análisis del estudio y los bolsones que teníamos de rezagados, o sea, quiere decir poblaciones que no habían sido vacunados en los años anteriores. Y en base a esta identificación se tuvo que lograr una alerta sanitaria roja. Y esto fue lo que procedió el tener que elaborar el acuerdo gubernativo en mención que ustedes conocen, el 262-2007, el 18 de diciembre, para poder generar una intervención en las regiones del país, departamentos y municipios. El día de hoy tenemos una estratificación de riesgo, desde las comunidades que tienen más limitantes dentro del marco del país, hasta las que tienen menor riesgo. Lamentablemente, las coberturas útiles de este país tenían ya muchos años que no se habían logrado. Y esto confrontó a una realidad que la cartera y la administración del doctor Soto Menegazo tomara la decisión de poder generar inicialmente una campaña intensiva de vacunación a la población guatemalteca y posteriormente una campaña indiscriminada para este tema. La campaña intensificada estaba programada para comenzar ya el 15 de febrero, pero sabíamos que una posibilidad de riesgo era casos importados que pudieran venir en el país. Les quiero contar a ustedes que nosotros ya en el monitoreo y vigilancia epidemiológica ya teníamos 170 casos que habíamos estado vigilando de casos sospechosos de rubiola y de sarampión. Y quiero contarles a ustedes que en el continente americano actualmente ya hay una epidemia en el cual Venezuela tiene 34 casos, Canadá 45, Estados Unidos 119 casos y Argentina 3. En total, hoy el continente americano tiene 201 casos. Pero como lo expresó el señor ministro Soto Menegazo, actualmente también en Europa hay una epidemia de sarampión. De tal manera que estábamos esperando, ya sea del continente americano o de esta respectiva de otros países, poder tener un caso que se llaman, un nombre técnico, que son casos importados, tal como el ingreso que tuvo al país. Y en este caso de caso importado es porque son pacientes que vienen de otro continente, no propio y no son del país. Por supuesto, si usted nos acaba de sintonizar, lo ponemos en contexto de por qué el Ministerio de Salud está brindando una conferencia de prensa. Y hay que entender la alerta que puede expandirse por posibles brotes de sarampión. Hace más de 20 años que no se presentaba sarampión, ningún caso de sarampión en nuestro país, sino efectivamente, como escuchábamos, las declaraciones del ministro de Salud indicaba que justamente ayer se detecta un caso sospechoso en un hospital privado. Bueno, de esa forma inmediata pues se activa la alerta y hay que entender porque hay una amenaza real, porque desde el 2014 al 2015 recordará usted que se registró que hubo escasez de vacunas en los hospitales públicos y esto podría generar una amenaza de posibles brotes. Sin embargo, ya las autoridades han tomado las medidas respectivas, han indicado que están preparados para poder atacar cualquier epidemia de virus de sarampión que pudiera desatarse en nuestro país. Así que hay que estar muy atentos. Han indicado que esta persona viaja al exterior,
va hacia Alemania y es posible que ahí haya contraído el virus directamente de sarampión y esto generará una proliferación. Ahí tenemos las imágenes. Recordará también, y hacer un poquito de historia no nos cae mal, que en el año 1965 pues Guatemala sí presentó una crisis muy seria de casos relevantes de sarampión, incluso que cobró la vida de alrededor de 300 bebés en ese año y que fue una alerta y activó mucho a las autoridades de salud. Sin embargo, esta amenaza podría surgir, solo que ahora las autoridades aseguran que están preparados, pero por favor también le hacen la llamada de atención a toda la población para que si usted detecta algo raro, cómo se produce el sarampión, para que usted lo pueda detectar, fiebres muy altas, erupciones como la que logra ver en esta imagen, tos seca y sobre todo secreción de nariz y ojos. Así que si usted está presentando cualquier síntoma de estos, lo mejor es que se acerque sobre todo a un área de salud, al centro de salud de su localidad o algún hospital privado o público para que puedan determinar si la alerta no tiene nada que ver con algún caso, un brote de sarampión y descartar cualquier amenaza. Por eso es que las autoridades de salud han brindado la conferencia de prensa.